Tal gente, este va a ser un video un poco diferente. Hoy no vamos a hablar tanto de gimnasio, vamos a hablar mucho más sobre un tema que creo que a muchos les aqueja, un tema que a muchas personas, así como a mí justamente ahora que estoy empezando este proyecto del canal de YouTube. Cuando empezamos un proyecto normalmente siempre es difícil, es lo más complicado. Es como cuando no sientes esas ganas o esa motivación o no lo tienes como bien instaurado en tu vida o en tu cronograma de todos los días como un hábito, puede ser mucho más difícil para una persona seguir con sus metas y sus objetivos, ¿no? Y es donde te empiezan a aparecer la mayor cantidad de dudas, si es que estás haciendo bien, o si es que esto está sirviendo de algo, o si es que va a, por ejemplo, en algún momento va a darme lo que yo quiero, lo que estoy buscando en mi futuro. Te empiezan a aparecer muchas dudas en la cabeza, dándote básicamente pensamientos negativos. Uno se termina desanimando y hay veces que uno deja de hacer las cosas porque sí. Entonces, para referenciar un poco esto, es una sensación que yo he tenido varias veces en mi vida y de alguna forma siento que sé cómo afrontarlas y es por ello que hoy te voy a compartir algunas estrategias. Entonces, primero quiero contarte una historia. Por ejemplo, yo cuando hace poco hice mi examen de inglés, un examen B2, para el cual de cierta forma yo sentía que no estaba preparado. Yo fui de esos alumnos que básicamente en todo el colegio nunca supo hablar inglés, no supo cómo pronunciar las palabras. En ningún momento me inscribí a una academia, solamente lo llevaba como curso del colegio. Y bueno, cada vez que me tocaba hacer alguna presentación o hablar en inglés o leer cierto párrafo de algún libro que era necesario pues pronunciar y hablar, siempre como que me confundía y sentía esa sensación de que el mundo se va a reír de mí. Y justamente, porque pronunciaba a veces mal las palabras y se reían de mí, lo cual era pues totalmente normal. Al final se me fueron formando ciertos traumas, se podría decir, o ciertos pensamientos negativos asociados al inglés, con el cual siempre tuve mucho miedo al hablar. Entonces, eh, pero a partir de un viaje que yo tuve hacia el extranjero, en donde era necesario hablar el inglés, yo tuve ciertos problemas, muchos problemas con respecto a la comunicación con otras personas, ya que en el extranjero se habla mucho inglés, y no tenía cómo comunicarme con ellos. Y era muy frustrante porque de cierta forma yo quería ver y saber qué es lo que ellos intentaban decirme y tal vez, no sé, formar una relación más íntima con ellos, pero no podía por mi falta de inglés. Entonces, después de ese viaje llegué como muy motivado, más que todo por la frustración que tuve en ese momento, de decir, ay, no puedo comunicar mis emociones, no puedo comunicar qué es lo que le quiero decir a esa persona. Fue totalmente frustrante eh, esa situación, pues, y al final me puse a estudiar inglés. Si bien es cierto, fue como la chispita que encendió toda la llama para poder a hacerme el hábito de todos los días estar ahí 5 horas, 3 horas, 4 horas, aunque sea una hora al día aprendiendo inglés. Hasta que se me volvió un hábito, escuchando inglés a cada rato, leyendo todo lo que podía, tomando cursos en los que podía. Y pues al final, de cierta forma, al principio decía, y si no lo logro, y si fácil, no es lo que me haría feliz, porque ciertamente hubo de esas situaciones, yo era de los peores alumnos, se podría decir así, hablando inglés, y pues al final estuve así bastante tiempo hasta que otra vez, cuando me sentí en un nivel ya más o menos en donde podía entender el inglés, donde podía comunicarme de cierta forma, no fluidamente, pero podía hacerlo, lo dejé un poco. Pero justamente este año fue cuando me decidí ya darle un poco más de importancia a este idioma, por lo que también me iba a ayudar mucho en la parte laboral de lo que es mi carrera. Y decidí hacerme un examen de certificación internacional de inglés, el examen de Cambridge. Entonces, aquí es donde las cosas se ponían un poco complicadas porque esos exámenes, al menos, te evalúan todas las partes del idioma, hablar, escuchar, escribir, leer e incluso usar la gramática. Entonces, para mí al menos y para cualquier persona resulta un poco complicado porque tienes que saber muchas cosas. Y
de alguna forma fue una decisión muy espontánea, porque dije, ya falta poco porque termine mi carrera, voy a hacerlo, tengo que ponerme a estudiar. Pero las primeras semanas, al menos, que empecé a buscar información del inglés para poder aprenderlo por mi cuenta, no, me sentía muy desanimado. ¿Es en serio en lo que me voy a meter? Decía, pero ¿para qué? Si estoy tan tranquilo aquí, con otras responsabilidades, ¿para qué me voy a meter en un examen que está sumamente difícil y sumamente complicado? Que incluso en ese momento sentía yo que mi nivel no era el suficiente para poder dar ese examen. Entonces me iba como que desanimando y animando cada vez, pero de cierta forma no escuchaba mi cabeza. Entonces, poco a poco, con el paso del tiempo, un mes, fui encontrando la información de vida y, y fue algo como que súper, súper espontáneo, porque mientras iba caminando, mientras iba yendo en el proceso, fui descubriendo las cosas, que una vez que empezamos el camino, nos va a revelar lo que necesitamos. No es premeditarlo. Si bien es cierto, te puedo recomendar que haya un planeamiento, obviamente, pero eso no va a ser todo. El camino es lo que va a dictar lo que tú necesitas. Después de varias semanas, después de tanto tiempo de haberme dicho en la cabeza, "Weón, vas a poder hacerlo, vas a hacerlo, ahorita estás aprendiendo poco a poco". Fueron como 4 o 5 meses de preparación en donde yo por mí mismo tuve que levantarme todos los días disciplinadamente a estudiar inglés por 3, 4, 5 horas, de forma activa, de forma pasiva, tratando de hacer lo mejor posible para poder aprobar ese examen. Y cuando llegó el día de pagar, pues básicamente fue como una interrogante y decirme, ¿en serio lo quiero hacer? ¿En serio no lo quiero hacer? Porque igual de todas formas cierta parte del costo lo iba a asumir yo, porque siento que es necesario para cualquier persona ya empezar a hacerse responsable de sus cosas, incluso desde una temprana edad, porque de cierta forma mis padres podían pagarlo, pero yo quería hacerme responsable de una parte del examen, del pago del examen. Lo terminé pagando, así que eso de alguna forma me ayudó a motivarme más, porque ya era un costo que ya, pues ya era una inversión, y de alguna forma para mí el sacar recursos económicos ya era un poco difícil, ya es un poco difícil ahora. Entonces no iba a dejar que se pierda ese dinero y no iba a dejar que se pierda esa oportunidad. Al final di mi examen, llegó la hora. Ese examen dura aproximadamente unas 6 horas entre lo que pasas de las diferentes etapas o las diferentes partes del examen, como a lo que venga, a lo que salga, porque me había preparado muy bien. Ciertamente no sabía si es que lo iba a probar o no, pero eso como que ya me llevaba un poco al pincho, porque decía, con todo el esfuerzo que he hecho y con todo el proceso que he tenido que tomarme, todo el esfuerzo que he hecho, yo me siento súper orgulloso, me siento satisfecho con lo que hice y con lo que aprendí, porque antes incluso de dar el examen, mi nivel había subido extremadamente altísimo, mucho, mucho, mucho. Y así yo no pueda aprobar el examen, eh, hubiera sido bastante bueno, porque de todas formas aprendí algo. Después de un mes nos dieron las calificaciones del examen. Yo había obtenido el nivel B2 del examen de Cambridge. Entonces fue un momento en donde dije, "Fua, es, es de las mejores sensaciones que puedes sentir". Pero lo más bonito de todo ello fue el proceso, fue la cantidad de horas y el esfuerzo y la satisfacción que yo tenía al momento de terminar cada 3, 4 horas de estudio al día. Siento que eso fue lo más divertido y lo más interesante para mí, en donde pude adquirir mucha, mucha experiencia. Y, y cuando recibí la noticia de que había aprobado el examen, fue demasiado, demasiado bueno, y me siento muy agradecido por ello, la verdad. Entonces, con esta historia lo que te quiero decir es que, si bien es cierto, no puedes decir que vas a estar listo para las situaciones. Es más, te va a llegar la oportunidad y te van a aparecer muchas dudas en tu cabeza y vas a empezar a decir, no voy a poder, no puedo, no estoy listo, me faltan muchas cosas por aprender. Al igual que yo cuando empecé a estudiar para ese examen. Incluso le llamaba a mi mamá y le decía, pucha madre, esto está muy difícil, no lo voy a poder hacer. Y ella me decía, no, hijo, Ale, inténtalo. Y si es que no se puede esta vez, el próximo año lo vuelves a intentar. Empiezan a aparecer muchas dudas en tu cabeza. Lamentablemente es así y siempre, siempre, siempre va a ser así.
No hay una fórmula ni una píldora mágica que te ayude a eliminar esa sensación. Pero lo único que puedes hacer es intentarlo. Sigue el camino, sigue tu proceso. Cada cosa está alineada en tu destino para hacerte aprender algo. Y mientras más antes tomes esa decisión, mucho mejor va a ser para ti. Es como acumulación de fracasos. Incluso si es que yo hubiera fallado ese examen el próximo año, y si es que el próximo año no lo hubiera hecho, el próximo año lo hubiera intentado. Y se van acumulando los fracasos hasta que llega un momento en que llega el éxito. Y es eso lo que te quiero dejar a ti para que puedas intentar las cosas que siempre has querido, y que sepas que el principio siempre va a ser lo más difícil. Entonces, acá te quiero dejar unas cuantas estrategias. Uno, aprende a resistir el proceso, aprende a resistir el principio. Sigue adelante, no importa qué tan difícil lo sea. Empieza aunque sea de a pocos, haciéndote el hábito para que todos los días hagas por lo menos un poquito y mejores 1% de lo que antes eras, de lo que ayer eras. Dos, como te dije, es necesario que tú te hagas el hábito de hacerlo. Siempre, aunque sea de a pocos, empieza estudiando 2 veces por semana el inglés, o al menos media hora de estudio el inglés, o 3 veces a la semana, 3 días a la semana. Y poco a poco vas subiendo ese ritmo. Muchas personas confundimos la motivación con ese sentimiento de poder hacerlo todo, pero en realidad nuestro cuerpo y nuestra biología, nuestro cerebro, no está adaptado para eso, para decir voy a hacer ejercicio todos los días de la semana, o voy a aprender inglés todos los días de la semana, 1 hora, 2 horas al día. Si bien es cierto, puedes empezar y hacerte muy motivado, e incluso te la puedes creer, puedes decirte, sí, sí, lo voy a hacer. Pero cuando ya estás en ese momento, cuando ya te estás aburriendo, cuando te estás a punto de quedar dormido mientras estudias, eso es lo difícil. Entonces, empieza de a pocos. Nadie te va a apresurar. Y es por ello que también el tercer consejo es, si bien es cierto que te dije, en el camino vas a aprender las cosas, ten un poco de planeación. Tienes que saber que mientras más sepas por dónde va a ir el camino, hacia qué dirección vas, las decisiones van a ser mejor tomadas. Por ejemplo, si es que yo me decidí tomar el examen de inglés en ese momento, yo sabía que tenía que pagar esa cuota, por lo tanto, parte del dinero que iba a ahorrar va a ir destinadamente a ese propósito, a ese examen. Y si es que, por ejemplo, tenía que practicar las 5 partes del inglés, que era el speaking, el writing, el reading, el use of English y el listening, tenía que estudiar esas 5 partes. Entonces tenía que planificarme. Este mes, puro reading. Este segundo mes, puro listening. El otro mes, y así. Y el último mes, todas las partes, practicar un examen completo todos los días. Entonces, al final, creo, del proceso, me di como unos 20 exámenes completos para poder aprobar ese único examen. Entonces, cierta planificación al principio siempre va a ser importante, aunque el plan no sea el que tú hayas hecho con el paso del tiempo. Vas a ver que te va a ayudar muchísimo esto. El sentarte 1 hora, 2 horas a planificarlo es lo más importante para poder alcanzar tus metas. Entonces, espero que te sirva el video, espero que te atrevas a intentarlo y no te rindas cuando estás sintiéndote mal o insatisfecho con los resultados que estás obteniendo. Sigue adelante poco a poco, dándole con tu planificación, con las cosas que quieres lograr, y vas a ver que en un punto, como arte de magia, van a empezar a salirte las cosas bien. Entonces, espero que te sirva, cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.